Ya tenemos a un invitado especial como siempre, porque él es tal vez el más conocedor de los temas relacionados con procesos electorales, y porque en este momento en que estamos viviendo una expectativa de lo que va a ocurrir el 17 de marzo ante la convocatoria a un proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a sus regidores, pues hay hoy con mayor fuerza no solo interés, sino también fluyen las encuestas, una de aquí, otra de allá, algunas a veces extrañamente no coinciden, ¿no?, los resultados, pero en fin, lo cierto es que hay algunas tendencias, y esto es importante analizar, porque las encuestas, como ya le hemos señalado, y Fernando Tuestas, que está con nosotros, nos va a explicar precisamente, él sabe que que ha manejado tantas encuestas, ha sido jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con toda esa larguísima experiencia que además tiene de analista político, nos puede ayudar a conocer este escenario de la próxima revocatoria. Don Fernando Tuestas Soldevilla, buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, tengan todos ustedes. Analicemos un poco este escenario de la revocatoria. Hoy día Perú 21 publica una nueva encuesta, la de Datum, ¿no?, donde aparentemente las cifras no parecen, de acuerdo a esta encuesta, favorecer a Susana Villarán, pero estas son fotografías del momento, ¿no? Todavía las campañas intensas no se han dado a favor del no o a favor del sí. ¿Cómo la observa Fernando Tuesta? Bueno, la última encuesta publicada hoy día en Perú 21 de Datum, de alguna manera confirma lo que ya hace algunos días se publicó en otro diario local en relación a la encuesta de CPI. Más o menos todas coinciden, ¿eh? Coinciden, sí, más o menos. Además coinciden en algo, pueden haber puntos más, puntos menos, y es claro que para los promotores de la revocatoria han logrado que justamente la posibilidad de revocar a la alcaldesa siga manteniéndose pues en un porcentaje muy alto, ¿no? Bastante alto. Lo que además hace difícil para los que defienden a la alcaldesa y al municipio poder revertir una distancia de casi 20 por ciento más, ¿no? O más. Sin embargo, yo creo que es necesario aclarar algunos aspectos, no tanto derivado de las encuestas, o quizás sí cuando se hacen las preguntas. La consulta popular de revocatoria no ha sido solicitado para revocar a la alcaldesa de Lima solamente. Ha sido solicitado para revocar al conjunto del Consejo Provincial de Lima. Esto no es poca cosa, porque los resultados de la consulta popular del 17 de marzo crean diversos escenarios, justamente porque el pedido no solo fue para la alcaldesa de Lima. Pregunta que lamentablemente uno no escucha o no observa en los medios de comunicación. Hay que preguntarle a los promotores de la revocatoria si es que ellos están tan en desacuerdo con la alcaldesa de Lima, ¿por qué no solicitaron revocar a la alcaldesa de Lima? Lo que se está pidiendo es revocar a la alcaldesa de Lima y a los 39 regidores. De todos los grupos representados. De todos los grupos representados. Como la revocatoria es, según manda la ley, un ejercicio de derecho que se efectúa individualmente, las posibilidades, los menús que se van a crear, que se crean para ver escenarios posibles son muchos. Y entonces, entre ellos, incluso cosas tan extremas como que podría no revocarse a la alcaldesa y sus regidores, y sí, por ejemplo, los regidores de la oposición. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y esto no lo sabe la ciudadanía, y esto sí lo saben los promotores de la revocatoria. Porque lo que se quiere, en realidad, es que existan nuevas elecciones municipales. Y eso se consigue también al amparo, ciertamente, de la ley, si se revoca a 14 miembros del Consejo, esté o no incluida la alcaldesa.
esté o no incluida la alcaldesa. Se tiene que convocar elecciones. Se tiene que convocar a nuevas elecciones municipales que probablemente sean el último trimestre de este año. Pero incluso de esos 14 no necesariamente tiene que ser ni siquiera de su grupo, porque lo que vamos a encontrarnos el 17 de marzo los electores de Lima es una cédula, una boleta de votación con 40 nombres indistintamente, claro, por orden, con los nombres, donde va a estar el sí y el no, y se tiene que, o se puede marcar hasta 40. Si es que se revoca a 14, repito, incluso esté o no la alcaldesa, hay nuevas elecciones municipales para cubrir los puestos de esos revocados. Ahora bien, y es muy importante, se está centrando en la alcaldesa. Y cuando se dice que esto puede crear problemas en el municipio, es con independencia, en algunos casos, de lo que le sucede a la alcaldesa. Porque si es que se revoca 14 y no se revoca la alcaldesa, hay unas nuevas elecciones municipales y allí competirían, digamos, por 14 puestos, ojo, que además a los limeños no les va a importar mucho, 14 puestos que serán repartidos entre los partidos que compiten en esas elecciones, pudiendo en el extremo incluso que sean nuevos partidos que no están en el Consejo. Esa repartición de escaños ingresa al Consejo, digamos 14 ingresan dentro de los 40. Allí la mayoría, que en este caso lo tiene Fuerza Social, se perdería. El entrampe en el Consejo Municipal podría ser bastante peligroso, como ha sucedido en muchos distritos del país a lo largo de 15 años, donde han habido 8 procesos revocatorios. Y disculpen la amplitud de la respuesta. No, al contrario. Pero es muy didáctico lo que estoy acá a explicar, porque evidentemente se desconoce los mucho. Desconocíamos. Yo, por lo menos, este detalle que es importantísimo que usted lo haya señalado. Ahora, el exalcalde Luis Castañeda niega rotundamente que él haya participado, que su agrupación política O que esté detrás, ¿no? esté detrás, pero ayer digamos, la gente que ha salido a presentar Marco Tulio es gente ligada digamos, a su agrupación política y con un polo del color de su agrupación política. Hemos visto a Miguel Saldaña, por ejemplo, ahí, a uno de los revocadores, a Julio Raurau, que está en contra de, digamos, de todos los cambios que se están dando en transportes, pero recordando el fin de año, todo lo que ha sido el 2012, haciendo un recuento final, nos acordamos que a mediados de febrero del 2012 se empezó a comprar los kits para la revocatoria, ¿no es cierto? Cuando todavía la alcaldesa no terminaba de sentarse, de trabajar. Es que lo que pasa es que tenemos en realidad un mecanismo que contra lo que la gente cree, no es un mecanismo que es usado en la mayoría de las democracias del mundo. No es usado. La revocatoria no es usada. No. La revocatoria está instalada como mecanismo en algunos estados de Estados Unidos, también solo a nivel subnacional. Algunos estados. En algunos estados se puede revocar hasta el gobernador, en otros alcalde nada más, así sucesivamente. Estados Unidos. De allí no hay nada en Europa. No hay en un par de condados en Canadá. ¿Y qué motivó entonces que entonces, en Perú? De ahí entonces siguiendo, porque además no es mucho. En América Latina, el primero Colombia en el año 91 en su constitución. Y de allí Perú en el año 93. Y luego aquellos quienes apoyan la revocatoria estarían pues quizá distante de esto. Es los llamados países del ALBA. Venezuela, Ecuador y Bolivia. En el caso peruano, sin embargo, esto fue en el año 93, se promulga la ley de revocatoria que se llama Ley de Participación y Control Ciudadano, la 26.300 en el año 94, a partir del 97 hay revocatoria. Lo que quiero decir es que en ninguna parte del mundo se ha solicitado y se ha revocado a tanto como en el Perú. En noviembre estuve en un congreso mundial sobre democracia directa. Se sorprendían de los números de Perú. Aquí en el Perú es el más alto número de procesos de revocatoria en el mundo. En el mundo. Y donde se ha revocado también alcaldes distritales en un número bastante alto, que por supuesto los limeños no conocemos, porque esto se da en distritos pequeños, pobres, rurales, etcétera, donde la ingobernabilidad, producto del impacto de este mecanismo, es pues pavoroso, ¿no? Es pues pavoroso. Entonces, en relación a la presencia
de partidos como Solidaridad Nacional, del exalcalde Castañeda, hay el mismo del APRA, del fujimorismo a través de Marta Moyano. Efectivamente ellos están pues encabezando la revocatoria de manera clara. Ahora, la revocatoria es pues un derecho político. Sí, ¿no? Es un derecho político, doctor Tuesta, pero según lo recordó Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista, él dijo, recuerdo que la revocatoria se alentó, ¿no es cierto?, para luchar contra la corrupción, dijo. Es decir, revocar autoridades corruptas. Y además señalaba, en este caso, me dijo, no se le aplica pues a Susana, porque ella no, pero este es el criterio de PPK, ¿no? Ella no ha demostrado pues ningún acto de corrupción, más bien es transparente y todo. Entonces, aquí ¿cuál sería la otra parte? La intencionalidad política subalterna. No, entonces, vamos a separar. Esto no se hizo por tema de corrupción. ¿Por qué se hizo? Se hizo en un contexto de crítica a los partidos y las instituciones. Recordemos que este es el año 93, la época del fujimorismo, 92. Había una crítica al Congreso, etcétera. Y entonces este es un mecanismo que en realidad viene de la izquierda, con la idea de la democracia participativa, la democracia directa, etcétera, y se incluyó. No se han visto los efectos, digo, porque esto ha sido realizado básicamente en distintos... Pero extraño que solo revocatoria para gobiernos locales, autoridades locales y autoridades regionales, ¿no? Sí. Pero no para las nacionales, es bastante extraño, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería peor todavía. Yo creo que eso sería peor. Esta es la idea de... Generaría más inestabilidad. En Venezuela, etcétera. Además, ¿usted cómo puede revocar a un parlamentario? El mismo proceso de revocatoria, a ser individual, es pues nefasto, ¿no? Quienes nos escuchan, ¿cuántos regidores conocen del Consejo Municipal de Lima? Entonces, y van a marcar por el sí o por el no, por alguien que no conoce, ¿no? Entonces, el diseño está tan mal diseñado, digamos, disculpen la redundancia, que incluso antes uno podía comprar un kit para solicitar formatos para solicitar las firmas, el primer día de instalado el gobierno local o municipio. Así lo hacían. La ley tuvo que cambiarse, porque era pues hasta un despropósito, ¿no? Imagínense ustedes, el primer día ya había gente que quería revocar. ¿Y por qué? Porque en un estudio que estamos realizando en la Universidad Católica de hace un tiempo, hemos visto que en todos los casos de proceso de revocatoria, los perdedores encabezan los procesos de revocatoria, salvo un caso excepcional, y es necesario resaltar, el caso de Lourdes Flores. Lourdes Flores es la única que perdió una elección y no encabezó el proceso de revocatoria en el caso de Lima. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. En todos los casos fue así. Entonces, el diseño, digo, está tan mal elaborado, y además la propia realidad muestra que está tan mal elaborado, que no es pues que se revoca, digamos, al Consejo en su conjunto como marca la ley, o digamos a la bancada de mayoría que ha ganado las elecciones, sino individualmente. Esto va a crear, como digo, escenarios tan problemáticos que quienes vamos a salir realmente afectados somos los limeños, lamentablemente, con independencia de que estemos a favor o no con la señora Susana Villarán, que por cierto ese es otro tema de discusión, porque la pregunta es, ¿estás en contra de su gestión? El tema es, con la revocatoria, ¿qué va a ocurrir? Es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. ¿Qué efectos va a producir? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque si sacando a la señora Susana Villarán esto mejora, bueno, a buena hora que lo digan, ¿cómo se mejora? Con este diseño, con esta regla de juego, no estamos hablando las que quisiéramos que sean, sino las que son. Ahora, ¿qué opina de la guerra sucia? Hay lugares en los cuales se están haciendo pintas, la pintan a la señora Villarán como una pituca, ¿no es cierto?, que no trabaja, cuando, si nos basamos a las estadísticas, creo que en el primer año gastó más de su presupuesto que el primer año de Castañeda, ¿no? Pero hay una información ahí distorsionada que hace que un sector de la población pues esté en contra de ella, ¿no? Bueno, sí, miren, en los procesos de consulta popular revocatoria siempre polarizan porque es una alternativa, es una disyuntiva entre el sí y el no. En consecuencia, esto que suele llamarse guerra sucia, no solamente va a ocurrir, sino se va a exacerbar.
se va a exacerbar. Es una campaña polarizada, es una campaña donde todos los argumentos lícitos e ilícitos se van a mostrar o van a aparecer. Uh-huh. Es un proceso bastante complicado. Van a ver, esto no es nada de lo que va a pasar en adelante. Lamentablemente acá no va a ganar Lima. Sí, pues. No va a ganar Lima. Bueno, una pregunta que tiene una connotación política, evidentemente, es que la señora Keiko Fujimori ha declarado ayer en la televisión que le parece que si eventualmente la señora Nadine Heredia se presenta para postularse a la presidencia de la República, sería una reelección, según ella, encubierta, ha dicho, ¿no? ¿Cuál es el comentario de Fernando Tuesta Solveig? Aquí hay dos aspectos que se cruzan, ¿no? Que siempre es, por eso complejo la respuesta. Yo sí creo que en realidad la primera dama está impedida de postular en el 2016. Por la ley esta que se promulgó en el tiempo de Fujimori. Pero eso por un lado, ¿no? Y porque la ley específicamente, y además no ha sido modificada, tiene este propósito. Para conocimiento de tus amigos, hay una ley electoral, la ley orgánica de elecciones, donde se establece un artículo que la esposa no del mandatario, o puede ser el cónyuge, cualquier caso, y ¿no? Familiares, sí, no pueden directos. postularse en el mandato siguiente, porque sería un proceso casi ilegal, porque utilizaría recursos, ¿no es cierto?, del Estado para hacer su campaña. Como no existe la reelección en el Perú, esto es luego de alguna manera completado con que los familiares directos, que incluye a la esposa, no pueden postular, ¿no? Parentesco en este caso. Yo sí creo que no puede postular. ¿Y si se deroga la ley? Esa es otra cosa. O sea, la única vía para hacerlo es modificar la ley. O ese artículo específicamente. No, ese artículo, claro, se hace referencia a ese artículo, ¿no? Cualquier interpretación además nos llevaría nuevamente a situaciones que nos recuerda, digamos, tiempos pasados, donde hay estas famosas interpretaciones auténticas como las que de alguna manera estamos viendo pues acá en Venezuela también, claro. Y donde no le hace bien a la institucionalidad ¿Lo de democrática. Venezuela ha sido forzado? Absolutamente forzado. Ese Tribunal Supremo ha forzado un reconocimiento de la continuidad, del concepto de continuidad administrativa. Se han demorado tanto en este tema, es que el camino que han escogido es una respuesta supuestamente legal, pero es política, ¿no? Pero es una respuesta política. Y llegado el caso el día de ayer, ante una situación hasta realmente tragicómica, ¿no? Ahí no es posible. O sea, el presidente Hugo Chávez, las posibilidades que retorne al mando del gobierno pues son mínimas, ¿no? Lo que están en realidad evitando es convocar nuevas elecciones de manera inmediata, en realidad como corresponde, ¿no? Don Fernando Tuesta Soldevilla, un experto, un analista político, un hombre que ha manejado la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha tenido a su cargo la dirección de opinión, ¿no? Del Instituto de Opinión de la Universidad Católica. Está actualmente haciendo investigaciones, como es casi toda su prédica permanente, a favor del esclarecimiento de estos temas, pero fundamentalmente en defensa de la democracia, como él mismo lo ha señalado.